Las breves de la información, algo interesante está pasando con la ONU, la UNRWA que fue acusada por Israel de estar de una u otra forma involucrado con los grupos Hamas. Bueno, el día de hoy, ojo con el dato, lo da a conocer el New York Times, establece lo siguiente: investigadores de la Agencia de Ayuda de la ONU denuncian abusos contra habitantes de Gaza, es decir, palestino, bajo detención de Israel. La UNRWA, ojo con el dato, antes de iniciar la nota, la UNRWA fue acusada y con esto, pues los miembros de la Unión Europea, también incluido lo que es Estados Unidos y Canadá, empezaron a hacer recortes al dinero, ¿no? Empezaron a hacerle llegar el dinero. Nunca pudo, según mostraron las pruebas de Israel y grupos independientes, nunca pudieron demostrar, comprobar que esas pruebas eran fidedignas en el aspecto de que Israel acusaba, ¿no? De que ciertas personas estaban involucradas con los grupos Hamas y las pruebas que daban jamás concordaban. Es algo interesante lo que dice la UNRWA. Es la misma UNRWA donde establece que la Agencia de Ayuda a los Palestinos se prepara para publicar una investigación basada en el testimonio de más de 100 detenidos que acusa a las tropas de Israel pues de aprovecharse. Voy a utilizar el término aprovecharse en vez de decir abuso por el algoritmo. Ahora bien, son 100 personas, pero hay más de 3,000 personas palestinas detenidas. Ojo con el dato: niños de 6 años y de 84 años. Yo supongo que los niños de 6 años son muy propensos a hacer cosas malas. No sé en qué se basa Israel en este tipo de acciones, en el aspecto de detener a niños. Una investigación inédita de la principal agencia de Naciones Unidas para asuntos palestinos acusa a Israel de aprovecharse de cientos de habitantes de Gaza, palestinos. Es lo que me interesa, ¿eh? Siempre dicen Gaza, nunca dicen palestinos. Pero cuando dicen Israel, dicen israelíes, pero nunca dicen palestinos. Siempre dicen Franja de Gaza, Cisjordania, no utilizan la palabra palestinos. Durante el conflicto con Hamas, según una copia de informe revisado por el New York Times, ojo con el dato, los autores del informe alegan que los detenidos, entre ellos al menos 1,000 civiles liberados posteriormente sin cargos, estaban recluidos de 3 emplazamientos militares dentro de Israel. Es decir, estas personas militares detenían a las personas sin ninguna justificación. Pero ojo con el dato, dentro del New York Times también establece que también Israel, pues de una u otra forma se defiende y es irónica la forma en que se escuda de detener palestinos sin ningún tipo de pruebas en el aspecto de que son posibles. Es que es en serio, es este tipo de narrativas. El informe decía que entre los detenidos había hombres y mujeres cuyas edades oscilaban entre los 6 y los 82 años. Algunos, según el informe, fallecieron durante la detención. Ojo con el dato, ¿eh? Niños, o sea, te están hablando de niños, hombres y mujeres de 6 años. Pues qué tan perversos pueden ser estas personas. Es que es inverosímil que todavía esto se lo estén pasando a Israel. El documento incluye relatos de detenidos que dijeron que fueron golpeados, le quitaron la ropa, robados y vendados. También se aprovecharon íntimamente y negados al acceso a abogados y médicos, a menudo durante más de un mes. El informe se basa en entrevistas de más de 100 de los 1,002 detenidos que fueron liberados de regreso a Gaza a mediados de febrero. Otros 3,000 habitantes de Gaza, no les dicen palestinos, pero son palestinos, permanecen detenidos en Israel sin acceso a abogados. Sus conclusiones se hacen eco de varios grupos de derechos humanos israelíes y palestinos, así como de investigaciones separadas realizadas por 2 relatores especiales de la ONU, todos los cuales alegan pues que hubo abusos similares dentro de los centros de detención de Israel. Ojo con el dato: uno de los detenidos, Fadi Bark, de 25 años, un estudiante de Derecho de Gaza, que proporcionó pruebas documentales de que había sido detenido en Israel, dijo al New York Times que fue brutalmente golpeado durante su detención en tres sitios militares israelíes improvisados. Es algo interesante. Obviamente Israel se defiende, que ha dicho que Israel dice que las detenciones, o sea, estos de 6 años a 82 años
palestinos detenidos, ellos dicen que las detenciones fueron necesarias para encontrar e interrogar a miembros de Hamas después del acto de octubre, que fallecieron 1,200 personas y condujo a privar de la libertad a unas 250. Según las autoridades israelíes, Israel dice que cientos de miembros de Hamas han sido capturados. Es algo interesante cuando te dicen que fueron necesarias para encontrar e interrogar a miembros. Niños de 6 años. Háganme el reverendo favor, obviamente para presionar a los padres, de entregarse o de que empiecen a decir tontería. Es algo interesante en el aspecto de que que a Israel se le acaban las excusas. Había pasado un antecedente, eso es lo que el New York Times establece. Para irnos a la siguiente, establece lo siguiente. Israel no se había pronunciado sobre los palestinos habían sido abatidos, habían fallecido cuando iban por alimentos. Se acercó un convoy, que son carros de lo que es de la ONU, y empezaron a atropellarlos y empezaron a abatirlos a tiros. Hasta aquí, a fuego, para que no haya problema con el algoritmo. Y hasta aquí Israel no se había pronunciado. Hasta el día de hoy se pronuncia. Y era algo que a mí ¿cómo se va a librar de esto? Porque según están deteniendo niños de 6 años para así, no, según para qué es, eran necesarias para encontrar e interrogar miembros de Hamas. Es algo interesante que niños de 6 años saben. Bueno, ante este tipo de acciones del convoy, las fuerzas de defensa de Israel han concluido una revisión inicial del desafortunado incidente, del convoy, en el que civiles de Gaza, palestinos, fueron pisoteados hasta el fallecimiento y heridos mientras cargaban control del convoy de ayuda. Nuestra revisión inicia a conformidad de las fuerzas de Israel y no llevaron a cabo ningún ataque contra el convoy de ayuda. Es decir, están diciendo que las fuerzas de Israel no lo hicieron. ¿Qué más dicen dentro de este video? También Agari, que es este personaje que está hablando, dice también otro tipo de tonterías. Insistió que Israel hace esfuerzos importantes en colaborar con la comunidad internacional, la UNRWA, la ONU, etcétera, etcétera, para facilitar la entrada y distribución de la ayuda. Sí, tanto es así que ya la ONU dice que existe una gran desnutrición, tanto que se le cae aquí la narrativa, ¿no? Que además recordó que los países hebreos han permitido la creación de corredores humanitarios y el establecimiento de pausas humanitarias y unilaterales. Algo totalmente falso, porque todavía se está peleando eso, que haya un alto total o una pausa temporal. Según Agari, el de las Fuerzas de Defensa de Israel, el que estás viendo en pantalla, este personaje, fue la cuarta noche seguida de las Fuerzas de Defensa de Israel facilitaron su operación humanitaria. De igual aseguró que el país hebreo ha coordinado un total de 21 lanzamientos aéreos de ayuda humanitaria en el norte de Gaza en colaboración. Es algo interesante este personaje, cómo se escuda a lo puro tonto, donde establece que el por qué dispararon al aire, por qué fueron atropellados, porque dice que como tenían hambre, pues se acercaron al convoy y el convoy los atropelló. Es algo interesante que obviamente la balística de cada uno de estas personas palestinos fallecidos es solamente encontrar lo que es la bala y va a empezar a caer los lotes de armamento de Israel. Es algo interesante que a Israel se le cae la mentira. Y Kamala Harris, que es la encargada o la segunda encargada de Estados Unidos, si algo le pasa a Biden, pues Kamala Harris entra al quite. Bueno, Kamala Harris lanza una dura reprimenda a Israel por la catástrofe humanitaria en Gaza. O sea, esto que empezó a decir este torpe de las fuerzas de defensa de Israel, no, es que nosotros estamos abriendo corredores humanitarios, que es totalmente falso, que estamos entregando comida, totalmente falso, o llega la poca ayuda a la franja de Gaza y es selectiva. ¿A quién? ¿Quién sabe? Porque si a los niños los estás deteniendo de 6 años y a la gente mayor también de 82 años, según la ONU, entonces ¿a quién estás ayudando? Es algo interesante. Kamala Harris
pues condena, ¿no?, todo lo que está pasando. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha criticado sin rodeos a Israel por no hacer lo suficiente para evitar una catástrofe humanitaria en Gaza, mientras la administración de Biden enfrenta una presión cada vez mayor para controlar su aliado cercano mientras libra el conflicto con los militares de Hamas. Es decir, que salió de control lo que es Israel, y es obviamente que lo que dicen las fuerzas de defensa de Israel es totalmente falso. Hasta aquí las breves que se hicieron largas de la información.